Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a austinlatino.com, noticias en tu idioma. Quien les habla, Jessica Brizuela. Para mí es un placer estar de vuelta con todos ustedes desde aquí, desde Austin, Texas, donde vamos a estar tratando un tema súper interesante, importante y además que ha generado pánico en la población, y es acerca del COVID-19 en Venezuela. ¿Y quién mejor para que nos dé la entrevista, para escucharnos, sino nuestros galenos que están dando la batalla en Venezuela para salvar vidas, donde todos sabemos existe una crisis de salud en todos los aspectos? En el día de hoy nos acompaña la doctora María Gabriela Guercio. Ella es médico e internista de la Universidad Central de Venezuela, a quien agradezco, doctora. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por su tiempo y bienvenida. Gracias, Jessica, por la invitación. Claro que sí. Bueno, comenzamos diciendo que para la fecha de hoy, exactamente para marzo de este año, Venezuela estaría cumpliendo un año de la pandemia, y casualmente en este momento el gobierno venezolano, podríamos decir de una manera irresponsable por hacerlo exactamente en este momento, habla de un cerco sanitario, específicamente en el Distrito Capital, en Miranda y en el estado Bolívar. Esto por el repunte del COVID-19 y de la cantidad de fallecidos que están ocurriendo, y sobre todo la cantidad de contagios. Doctora, por favor, cuéntenos qué se está viviendo en Venezuela realmente el día de hoy. Tenemos un aumento en el número de casos y en la mortalidad no oficial, porque hay que hablar de casos desde el punto de vista oficial, que es lo que reporta el Ministerio de Salud y lo que uno está recibiendo constantemente por las consultas y por las emergencias de los diferentes centros a nivel nacional. Entonces, lo que estamos viendo en estos momentos es que desde que entró la variante brasileña al país, que calculo que fue hace unas 4 semanas más o menos, ha habido ese repunte de casos. Esta variante aparentemente primero entró por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Los primeros casos se dieron en el estado La Guaira o Vargas y en Distrito Capital, parte de Miranda, y posteriormente con el carnaval, por el carnaval del Callao, con el ingreso de personas que se movilizan en la frontera entre Brasil y Venezuela, se hace un repunte de casos en el estado Bolívar. Eso lleva obligatoriamente a que el gobierno nacional tenga que hacer un cerco sanitario con el cual estamos de acuerdo. ¿Ok? ¿Por Claro, qué? pero la Porque pregunta nosotros es, tenemos que doctora, buscar. pero la pregunta es, ¿hacer un cerco sanitario después del carnaval? ¿Hacer un cerco sanitario después de Semana Santa? ¿Hasta cuándo el gobierno venezolano va a seguir siendo irresponsable con el pueblo? ¿Hasta cuándo no poner esas medidas con premeditación, no ayudar al pueblo diciendo nadie sale de su casa? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no tomaron estas medidas el gobierno con anticipación? Bueno, mira, la verdad es que pareciera que haber decretado el carnaval libre es algo como demagógico, ¿no? Eso es una realidad, porque sabiendo que estábamos en el medio de una pandemia y con los retrasos que presenta el Ministerio de Salud en cuanto a los números, nosotros simplemente no podíamos abrir el carnaval para que la gente se Exactamente. fuera a la playa, para que fuera a diferentes sitios, pero el hecho está en que lo hicieron. Entonces, una vez que tú lo haces, tú tienes que resolver el problema. Y ahorita para poder resolver el problema necesitamos realizar ciertas medidas que no son precisamente medidas populares después de un año de cuarentena, en donde la población se ha visto muy empobrecida y en donde la población está afectada no solo por las enfermedades asociadas al COVID, sino por el resto de las patologías que no están siendo atendidas en estos momentos y por Usted, esta situación económica que nos está matando todos. usted nos estaba comentando antes de hacer la grabación, es bien interesante este tema de la variante brasileña, porque realmente desde aquí a veces sentimos dudas, porque no se puede creer en lo que dice el gobierno nacional, empezando que, por cierto, hablan de una cifra de 148.000 casos. Por supuesto, esa es una cifra oficial.
hay más credibilidad en ustedes, el gremio de médicos, que son los que están batallando día a día. Pero háblenos un poco de esta variante brasileña. Me está diciendo que esto tiene un valor agregado en cuanto a los contagiados, en cuanto a los síntomas. ¿Es más grave? ¿Esto generará más mortalidad en la población? ¿Cuál es el panorama en relación a esta variante brasileña? Mira, la realidad es la siguiente. El COVID normal, como lo conocemos todos, de una persona contaminada en un ambiente cerrado se podían contaminar 18. En la actualidad, esta variable brasileña, de una persona contaminada en un ambiente cerrado se contaminan 62. Es decir, es mucho más contagiosa, al igual que la variable británica, que el COVID normal y corriente que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, eso es un factor que es importante. Lo otro, los síntomas se modificaron. En la actualidad nosotros estamos viendo que los pacientes presentan más síntomas parecidos a la influenza, mucha rinorrea, el paciente va a presentar diarrea, cefalea o dolor de cabeza. El paciente después empieza con los síntomas respiratorios e inmediatamente se complica. Entonces ha variado un poco el cuadro, porque anteriormente era más fiebre, anteriormente teníamos más dolor de cabeza, pero en estos momentos nos estamos viendo otros síntomas. Y las personas no se están guardando en su casa, no están guardando las medidas preventivas necesarias. Y eso nos está llevando a este problema que tenemos en la actualidad, que de Claro. verdad que está fuera de control en estos momentos. Precisamente usted habla de que nos encontramos, o Venezuela se encuentra en una situación precaria, no solamente por este repunte de COVID, sino acerca de lo que significa la desatención o que el centro hospitalario, tanto privado como público, es un caos actualmente. Por allí teníamos a uno de los diputados, José Manuel Oliveira, hablaba que el Distrito Capital o Venezuela solamente cuenta con 140 camas de hospitalización. Esa es una cifra que realmente desde otras partes del mundo estamos preocupados porque no se puede explicar cómo están haciendo ustedes los médicos venezolanos para salvar vidas. La gente está falleciendo en las puertas de los hospitales porque precisamente no hay cómo responder, y no porque los médicos no quieran, sino porque no tienen los recursos para responder. ¿Cómo están haciendo para atender a los pacientes, doctora? Cuéntenos, ¿qué se vive en los hospitales? ¿Qué se vive en esas clínicas? Mira, ahorita lo que nosotros estamos viviendo es que al no haber cupo, el paciente es referido en diferentes sitios y al final termina en su casa. Estando ya en su casa, pues los familiares hacen un esfuerzo muy grande para mantener a los pacientes bajo todas las medidas necesarias y bueno, mira, muchos se salvan y otros simplemente no. Cuando se terminan de agravar vuelven al hospital y pues simplemente pasa lo que tiene que pasar, que es el deceso, porque ciertamente el número de camas de terapia intensiva está disminuido a nivel nacional porque la desinversión del sector salud ha sido muy importante durante mucho tiempo. Esto no tiene solo estos 8 años, 9 años, esto tiene muchísimo más tiempo en donde no se invirtió en salud de calidad y eso simplemente lo estamos pagando hoy, no tenemos capacidad, perdimos algo muy importante que es el capital humano, la migración de más de 45,000 especialistas en diferentes áreas hace que simplemente los que estamos aquí bien formados no nos estamos dando abasto. Y después de un año en tanta lucha, pues simplemente el cansancio nos agota y estamos empezando a caer. Pues yo tengo grandes amigos ya en terapia intensiva por el COVID y bueno, mira, eh, todos los días fallece un médico o una enfermera, todos los días el personal sanitario nacional se disminuye y todos los días alguien renuncia a trabajar tanto en público como en privado. Entonces, estas son nuestras realidades y Precis esa realidad nosotros no la podemos cambiar en estos momentos. Tenemos que seguir adelante, tenemos que tratar de ayudar al que está enfermo. Esa es precisamente eso es lo que hay. Precisamente usted hablaba de un factor bien importante y que la verdad es verdaderamente lamentable.
con respecto a la situación, porque todo el mundo habla del COVID, todos hablamos de los enfermos, todos hablamos de los contagiados, pero está el sector de salud, están ustedes los médicos, las enfermeras, el personal que está en los hospitales llevando una batalla que no solamente es a través de la experiencia que tienen ustedes como especialistas, sino también una batalla emocional al no contar con absolutamente nada, porque aparte de que no tienen la medicina, tampoco tienen luz, o tampoco tienen agua, o no tienen cómo ir el transporte porque no hay gasolina. Los médicos en Venezuela, aparte de eso, están haciendo una campaña a través de las redes sociales para pedir al gobierno venezolano que sean escuchados para que sean vacunados. Ustedes son los primeros todos merecen la vacuna, por supuesto, pero el sector de salud, que son los que están en riesgo, necesitan ser vacunados. Cuéntenos acerca de esta campaña y por qué se está dando esta campaña hasta ahora. ¿Quiénes están vacunados en Venezuela hasta el día de hoy? Mira, hasta el día de hoy los que están vacunados son las personas o personal sanitario que trabaja en las áreas COVID o áreas de emergencia de los hospitales centinelas, centros integrales de diagnóstico y 2 o 3 grandes clínicas de la capital que reciben pacientes con COVID. Eso en la capital. En los estados llaneros ya vacunaron, en los hospitales centinelas, pero falta el resto del personal médico y médico de enfermeras, ¿no? Por supuesto, que no hemos sido vacunados porque no estamos, según el Ejecutivo Nacional, en la primera línea. Pero resulta ser que estos médicos, que tal vez no estoy en la emergencia del hospital, estoy en la consulta de la clínica recibiendo al paciente que tú no quieres ver en el hospital porque tú no tienes capacidad para ver en el hospital. Entonces, nosotros lo que pedimos es que más allá de todo, sean equitativos en la vacunación. Punto 1, vacunar el personal de salud. Y punto 2, dejar de estar vacunando a los docentes, porque no es lo prioritario ahorita, y empezar a vacunar a la población de alto riesgo, diabéticos, hipertensos, los abuelos, porque ellos son los que más van a meritar hospitalización. Entonces, si tú quieres que esto disminuya, tienes que vacunar a la gente de alto riesgo. Ahora, si tú quieres que sigamos como estamos, pues seguimos como estamos, pues porque simplemente si siguen haciendo lo mismo que están haciendo hasta ahorita, no vamos a solucionar el problema. Así no se puede. Y precisamente entre las noticias que circulan hoy en Venezuela, dice que la Sociedad Venezolana de Medicina Interna exigió al régimen de Nicolás Maduro que sea transparente en lo que es este proceso de vacunación. ¿Cómo hacen para saber la población? ¿Cómo hacen los médicos para saber cuál es el control? ¿Cuál es la estrategia clara que tienen en Venezuela en cuanto a la vacuna? ¿Cómo es ese proceso de selección? Pareciera que el tema de la vacuna en Venezuela se ha convertido en un tema político, se ha convertido en un tema de los que están asociados al gobierno, tienen la posibilidad de vacunarse. ¿Cómo es la estrategia de vacunación? ¿Cómo saben ustedes, el sector de salud, cuándo les va a tocar su vacuna? ¿O es una incertidumbre que existe actualmente? No, fíjate, todavía no sabemos cuándo nos va a tocar la vacunación. En Venezuela se hizo un censo a nivel de todos los centros públicos y privados del país, que empezó a hacer en enero. Aún todavía está haciéndose el censo. Ese censo debió de haber estado listo hace tiempo para saber cuántas dosis se necesitaban, ¿no? Ante la disyuntiva de que si se van a vacunar unos u otros, lo que yo te diría es, yo creo que quien se tiene que vacunar ahorita es el personal sanitario y posteriormente las personas de alto riesgo, no importa cómo se llame, porque si vamos a ponerle nombre y apellido a la gente, nos vamos a complicar. Yo creo que todos tenemos que vacunarnos en la medida que tengamos la posibilidad de tener la vacuna, porque también 700,000 vacunas en el país, con 700,000 vacunas poco se hace. Con eso tú puedes vacunar al personal sanitario, pero con eso tú no puedes vacunar a más nadie. Y ciertamente sí, hay un tema político. Y hicieron una mesa de vacunación entre un bando y otro, pero tiene un mes la mesa de vacunación. Y en un mes la nación, yo como ciudadana venezolana, no tengo información,
de qué se está haciendo con eso. No tengo información de si pagaron o no pagaron las vacunas al COVAX, al convenio de la OPS. No tenemos información si nos van a llegar las vacunas. Lo que sabemos es una información oficial de los señores que están en el gobierno que dijeron que compraron 10 millones de vacunas Sputnik 5 y que habían comprado unas vacunas a la China. Eso es lo único que eso nosotros genera sabemos. incertidumbre, de cierta forma genera incertidumbre no solamente en el sector de salud, sino en la población en general, pero es que es un tema que debería ser tratado públicamente para la población. Es un tema donde, mira, yo, ciudadana venezolana, que tengo mi familiar enfermo, porque en este momento yo, que estoy aquí en Estados Unidos, tengo familiares enfermos de COVID en Venezuela. Seguramente que todas las personas que nos están escuchando aquí en Estados Unidos tienen familiares enfermos en Venezuela y es una crisis, es una ansiedad, es una angustia, porque no se sabe absolutamente nada. Todo el tiempo un cerco sanitario en tiempo que no es el correcto, y ustedes batallando, los médicos venezolanos están falleciendo por COVID. ¿Cómo hacen en este momento, mientras que existe la incertidumbre de cuándo van a recibir la vacuna, por lo menos para protegerse? Ya el tema de usar la mascarilla en Venezuela hay que seguir utilizándola, por supuesto, pero ¿cómo hace el médico para protegerse si trabaja día y noche en un hospital que está 100% contagiado, que hay personas contagiadas en todas partes? ¿Cómo están haciendo ustedes para protegerse? ¿Tienen por lo menos los implementos mínimos para su protección, para su resguardo, para su seguridad? ¿El gobierno les ha proporcionado algo? Fíjate, hay falta de material. O sea, el material de bioprotección no es precisamente abundante en el país, en ningún centro hospitalario, ni público ni privado, ¿no? A nivel privado, cada quien paga su material. Y a nivel público, los jóvenes que están en las emergencias reciben donaciones en la mayoría de los casos. Eso es lo que ha estado ocurriendo, sobre todo en áreas que no son áreas COVID. Tal vez las áreas COVID las cubren un poquito más, pero lo que es el resto, porque es que el problema está en que parece que se pensó que nada más los pacientes iban a ir a un sitio y no iban a rodar por el resto de las áreas, los hospitales. Y los pacientes están simplemente llegando por todos lados. Y hay un factor, fíjate, Jessica, hay un factor importante e interesante. La enfermedad fue judicializada desde el principio. ¿En qué sentido? Acusa a tu vecino que tiene COVID. Si tú tienes COVID, te vamos a buscar, te vamos a aislar, te vamos a llevar a un hotel. Sí. Eso ha llevado a que la gente no consulte. Eso es una realidad. Entonces la gente no te consulta, la gente anda en la calle con el COVID y cuando te llega a tu centro de salud privado, porque al público no van, llegan al centro privado, llegan sin ningún tipo de medida. Entonces se contamina un poco de gente. Claro. Eso es lo que está pasando. Entonces cuando tú preguntas por qué los médicos se mueren, bueno, tú puedes tener mucha protección, pero si yo diariamente veo 10, 15, 20 pacientes que tienen COVID, obviamente al final mi carga viral va subiendo hasta que simplemente voy a caer, porque eso es lo que nos va a pasar por más protocolo que nosotros podamos tener, que si me cambio la mascarilla 3 veces al día, que 4, que cada 2 horas, eso es indiferente, que si fumigo, que si no fumigo. Mira, es el número de pacientes lo que hace que nosotros nos enfermemos, y eso se ha visto en Venezuela, en Estados Unidos, en todos lados, pero desafortunadamente nosotros los venezolanos tenemos la tasa de fallecimiento médico más alta del continente americano, que es 7.2% de lo registrado, porque hay pacientes, hay colegas que están falleciendo y no están siendo registrados tampoco, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede conocer del boca a boca, porque hay algo que yo lo llamo el boca a boca, lo que nosotros podemos saber boca a boca, pero en cifras reales no lo podemos saber, porque nosotros en cierta forma también estamos aislados de la comunidad internacional y estamos aislados internamente en el país, porque falta combustible, porque falta comunicaciones, telecomunicaciones. Entonces la gente dirá, bueno, pero la doctora está hablando desde el internet. Está bien, en estos momentos yo tengo luz, pero hay gente que no tiene luz y tiene horas sin luz
y tiene horas sin teléfono, meses sin teléfono, meses sin internet. Entonces la información no nos llega. Esa es la realidad. Mira, aquí no hay forma de estimar, ciertamente no hay forma de estimar cuántos casos tenemos, ni la tasa de mortalidad real. Vamos a tener números, lo que yo llamo los números oficiales, los números que dan en la cadena diariamente, pero hasta allí. Los números reales no los vamos a conocer. Y no podemos, antes hacíamos una estimación, cuando estábamos un poquito más plano, que había un número de casos más o menos controlado, nosotros hacíamos una estimación, pero hoy no la podemos hacer, desafortunadamente. ¿Y cómo ve el panorama, doctora, aun cuando sabemos que la situación colapsó por lo que estamos viendo, por lo que estamos presenciando desde aquí? Las redes sociales de Venezuela se han convertido en ayuda para los contagiados de COVID, porque es una cosa que se escapó de las manos de Venezuela. Eso por una parte. ¿Cómo ve el panorama de aquí a unos meses en Venezuela, mientras que el gobierno venezolano, bla, 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 porque en eso se han convertido? ¿Cómo ve la situación del país de aquí a unos meses? Y lo otro que me gustaría saber es si los médicos venezolanos unidos, ustedes en su campaña que están haciendo ahora para ser vacunados, también han pensado en presentar algún proyecto o han pensado en utilizar nuevas estrategias con estos países aliados para ser escuchados, para ser vacunados, para de alguna forma ser la voz de ese silencio, de esa incertidumbre que hay en Venezuela actualmente. Mira, fíjate, yo creo que como en los demás países, esta ola va a pasar, ¿ok? Ahorita no hemos llegado a la cúspide, pero vamos a llegar y va a pasar, como en los demás países. Vamos a estar en unos meses de calma y volveremos a entrar de nuevo en la enfermedad porque estos son ciclos que pasan con estos cuadros virales. Yo espero que en Venezuela no se cometa error en cuanto a la vacunación, como se han cometido en otros países, y eso ha llevado a que se presenten estas variantes más agresivas, porque ya hay informaciones que el venezolano no conoce. Por ejemplo, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas hizo un reporte hace un mes de que en Venezuela hasta hace un mes había 6 variantes del virus propias de Venezuela, ¿ok? Eso no lo hacía ni más ni menos patógeno, pero había 6 variantes o 6 mutaciones venezolanas. Entonces, por ahí te dejo esa información. Ahorita se nos sumó la variante o la mutación brasilera. Hay alguien que me reclamó por ahí que por qué le decía brasilera. Bueno, vamos a decirle la P1. Pronto, seguramente, como estamos recibiendo viajeros, nos llegarán las que están en Europa, porque el mundo está globalizado. Eso es una realidad. Entonces, esto va a ir por ciclos. Yo no espero que esta situación cambie. Nuestro deber como médicos es seguir atendiendo a los pacientes y acompañarlos. No nos queda otra. No tenemos cómo retroceder ni ver hacia atrás. Simplemente tenemos que seguir hacia adelante. No creo que la situación vaya a cambiar, y en estos momentos te voy a hablar yo como ser humano. Yo estoy protestando porque yo quiero que me vacunen, pero yo en estos momentos no tengo la fuerza para ir a hacer más nada que no sea hacer lo que estoy haciendo, claro. Porque yo necesito tratar de resolver la mayor cantidad de gente. Yo llego a mi casa, yo tengo mi familia, yo me preocupo por los míos, trato de que los míos no se enfermen, y el que me conoce sabe que tengo un año entero diciéndole a la gente que se cuide, porque nosotros dependemos de que otro se cuide, y que ese que se cuide me va a ayudar a cuidarme a mí. Yo cuido los míos, pero yo necesito que los demás se cuiden para que esto pase, porque nos agarró en unas circunstancias muy, muy, muy malas, y nos agarró en un estado de hiperinflación. Imagínate tú, un país en hiperinflación, quebrado, sin moneda, y encima en una pandemia. O sea, esto es una pesadilla. En los peores sueños no se puede imaginar esta situación. Entonces, más allá de esta política, yo, ser humano, yo lo que quiero es que la gente se cuide para que esto baje, para que aquí, por lo menos en Venezuela, se pueda controlar,
porque salud pública no hay y privada tampoco. Esa es la realidad, porque el privado es dinero que los venezolanos no No tenemos, tienen, claro. y el privado es dependiendo de la capacidad del privado, que cuando llega un tope, que son 400 y algo de camas, hasta ahí llegamos, en privado, ¿ok? Y eso es a un costo altísimo. Entonces, Sí. ¿qué desea uno? Que esto se controle. Eso es lo que nosotros deseamos. ¿Cómo? Bueno, con la colaboración de todos los ciudadanos venezolanos que necesitan que guardar las medidas, pues que no lo están haciendo porque es muy difícil la situación, es muy complejo, hay que ponerse la mano en el corazón. El corazón aquí se pone chiquitico cuando hablamos de estas cosas, porque esto es muy complejo, es un problema grande. Entonces, mira, pedirle a la comunidad internacional, ¿qué le voy a pedir yo a la comunidad internacional? Si yo sé que entonces uno no lo va a dejar pasar. Entonces, ¿qué le pedimos? Le pedimos ayuda. Mira, pueden ayudar a los países vecinos, pero nosotros aquí adentro, en lo interno, mientras tengamos esta dualidad de funciones y estas cosas, eso no va a pasar a mayores. Eso es mentira. Aquí yo no le he visto, en todo este tiempo nosotros no hemos visto cambio en nada, así que yo no espero que lo haya, de verdad. Ahora, doctora, hablando un poco más cerrado del tema del COVID y que de alguna manera yo sé que los venezolanos están interesados en escucharla porque hay una angustia generalizada, exactamente como usted lo dice, es una pesadilla lo que están viviendo los venezolanos ahorita. ¿Usted cree que los médicos podrían, como en este momento, a estas alturas, a un año de haber pasado el COVID, recomendar quizás, aparte del cuidado que deben, no sé cuáles serían exactamente las recomendaciones para que no se siga propagando el virus más allá de no salir de casa, sino de permanecer en casa prácticamente aislados, sin contacto con otras personas, pero aparte de eso, hay una desinformación también en cuanto al COVID como tal, y mucha gente habla de los remedios de la abuela, mucha gente dice, tómate esto, tómate el otro, mira el limón en ayuna, te va a ayudar porque la garganta, porque todo, porque en medio de la desesperación, por supuesto, cada quien está buscando alguna manera de prevenirlo. ¿Existe alguna manera, más allá del uso de la mascarilla y de estar como en su casa y no contacto con otras personas, de prevenir la enfermedad? No, no existe manera que no sea el distanciamiento social y el uso de la mascarilla. Los brebajes, el venezolano es mucho de eso, ¿no? De tomar té, brebajes, esas Sí. cosas. Nada, nada de eso sirve. Nada, nada de eso previene el COVID. Absolutamente nada. Creo que lo mejor es mantener a nuestros abuelos, a las personas de la tercera edad, lo más resguardado posible. Y bueno, mira, los que somos más jóvenes, que tenemos que salir a trabajar, cumplir con el uso del tapaboca y guardar el metro de distancia. Que por idiosincrasia es difícil. El venezolano es muy cariñoso, es muy abierto, es mucho de hablar con todo el mundo, de acercarse. Entonces, la gente se pone el tapaboca y cree que si no lo escuchan, entonces se baja el tapaboca. Ese es el venezolano, esa es nuestra idiosincrasia, pero hay que cambiar ahorita en estos momentos. Y eso, nosotros queremos que lo hagan, pero es difícil, ¿entiendes? A veces a nosotros los médicos se nos olvida. Entonces, imagínate, si uno es médico y uno se le olvida, ¿cómo no se le va a olvidar a alguien en la población? Claro. Aquí no hay culpables en estas cosas. Aquí lo que tenemos es que juntos remar, juntos todos para llegar a buen puerto. Estamos lejos, pero si seguimos vamos a llegar a buen puerto. En algún momento esto tiene que bajar y eso es con la vacunación. Dios quiera que se le abra el corazón a las autoridades nacionales, a todas las autoridades. Cuando te digo las autoridades nacionales hablo de los dos lados, ¿no? Porque se les tiene que abrir el corazón a ambos lados y dejen la mezquindad. Y cuando dejen la mezquindad a un lado, ¿Por qué usted entonces, habla de que tiene que de ambos lados? ¿Qué es lo que está específicamente se refiere a que hay cierto egoísmo por parte de gobierno y oposición en cuanto al tema de las vacunas o al tema del COVID? por supuesto que sí, porque uno quiere traer ayuda, el otro no la acepta.
uno tiene que pagar las vacunas, entonces no acepta que el otro la distribuya. Pero ya va, espérate, tenemos que ser un poquito más racionales. O sea, yo tengo un gobierno interino y no tengo un ministerio de salud y no tengo cómo hacer llegar las vacunas, yo me tengo que apoyar en el ministerio de salud para que el ministerio de salud haga llegar las vacunas. Bueno, si quieren buscar una solución realmente. Claro, vuelvo y te repito, tienen un mes hablando en una mesa de vacunación y tenemos un mes perdido. Esto parece la eterna pelea. Mira, este país tiene 7 años discutiendo política, politiquería y no se resuelve nada. Entonces yo pido como ciudadana que dejen eso a un lado, vamos a sentarnos como ciudadanos venezolanos, vamos a decir, mire señores, esto es una emergencia nacional, necesitamos vacunar, bueno, ¿cuántas vacunas hay? Tanto, vamos a traerlas y mañana empieza, si llegan en tal vuelo, se distribuye y vamos a vacunar aquí, allá y más allá. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y poner, esto te lo voy a decir bien fácil, hay unos manuales de epidemiología en medicina. Tú agarras tu manual de epidemiología y lo aplicas al pie de la letra y tú sales de esto. Punto. Porque hasta ahora el mundo se ha equivocado y los manuales no se han aplicado. Y eso ha sido el mundo. Entonces, vamos a aplicar los manuales de epidemiología, esas cosas que aprendimos en la facultad. Vamos a hacerlo, vamos a unirnos a hacer eso. El llamado es a la unión, a que todos trabajemos juntos para poder lograr acabar con esta pandemia, porque va a ser endémica la enfermedad, el virus se va a quedar. Entonces nosotros no podemos estar toda la vida así y el país no puede estar toda la vida parado, sin gasolina, sin gasoil. El país hay que reactivarlo, la empresa tiene que reactivarse, la gente tiene que ir a trabajar. Exactamente. La gente necesita salir de su casa. Bueno, doctora, entonces, de verdad, se nos acabó el tiempo, ya estamos por finalizar. Quería agradecerle enormemente que haya podido tomar parte de su tiempo para conversar con nosotros. Seguimos siendo esa ventana a disposición de ustedes, de todos los médicos venezolanos y de los venezolanos, para que puedan ser escuchados y ojalá que estas palabras a las que usted ha sido bien clara pueda de alguna manera escucharse a nivel mundial y que este contagio, esta ola de segundos contagios en Venezuela pueda disminuir. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y bueno, últimos minutos para que pueda despedirse de la señora Juanita, de la señora Carmen, de Pedro que está ahí en su casa, que de repente la está viendo y que tiene un familiar en cama en su casa porque está contagiado de COVID. ¿Qué le quiere decir para finalizar? A todos los compatriotas, a todos los conciudadanos venezolanos, miren, no pierdan la fe, estamos con ustedes, trabajamos para ustedes y por ustedes. Y pronto vamos a salir de esto, ayúdennos, nosotros estamos tratando con lo poco que tenemos de ayudarlos, tienen que ayudarnos ustedes a nosotros manteniendo las medidas. Solo con eso ya nos ayudan bastante y no pierdan la esperanza porque estas cosas han pasado antes y pasarán y seguiremos viviendo como nos toque vivir. Así que adelante con fuerza, con esperanza de que pronto vamos a salir de esto. Y gracias a ti, Jessica, por esta ventana tan importante que nos das desde Venezuela para que se conozca la realidad de lo que está pasando en nuestro país. Claro que sí, doctora, muchísimas gracias y la ventana siempre va a estar abierta por ustedes. Así que, bueno, nosotros hemos llegado al final de Austin Latino, tu canal, donde tú puedes, donde tu voz puede ser escuchada. Gracias por acompañarnos y quien les habló, Jessica Brizuela.